enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque ya nos sacó del pozo de la desesperación. Aleluya. Gracias, Ya nos sacó del peor lugar en el que podíamos estar. Y ahora nuestras bocas, nuestras voces quieren alabarlo. Vamos a entonar ese hermoso canto que dice: tú solo eres Jehová. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Digno de toda adoración y de toda alabanza. Muchas gracias. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los la misma agua. Todo le adora a nuestro Señor. Amén. Porque Él es creador del universo. Vamos a entonar este hermoso canto que dice: porque grande es tu amor, Señor. Y dice: hoy las gracias te doy. Gloria a Dios. Y es lo único que podemos hacer, hermanas, darle las gracias a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque te Hoy las gracias te doy.
canto que dice, maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Y es que aunque nosotros nos equivoquemos o seamos infieles a Él, Él siempre permanece. Él es inmutable. Su fidelidad es tan grande que muchas veces no podemos comprender el amor que Él nos da. Y es por eso que estamos aquí, hermanos, porque no importa qué tan buenas podamos ser nosotros, no importa cuántas cosas buenas podamos hacer, no importa cuánto nos esforcemos por hacer las cosas bien, hermanos, no es suficiente. Lo único suficiente fue ese sacrificio. Amén. Y fue porque Él es bueno. Amén. Y es porque su misericordia siempre está con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia en cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Por tu senda de justicia guíame.
ya no sabemos que no los cantamos mucho, muy seguido. Y dice ese hermoso canto, a mí me gusta mucho porque dice que la bondad de Dios nos persigue donde sea que estemos, donde sea que vayamos. Y muchas veces, hermanos, aunque nuestra propia carne, aunque nosotros mismos nos queramos alejar de Dios, la bondad de Dios siempre nos sostiene. Él siempre nos alcanza y Él siempre está guiándonos. Me gusta mucho porque yo recuerdo que cuando yo no seguía el camino de Dios, mi mamá me decía, es que tú eres muy dada a que tú puedes con tus fuerzas, a que tú no quieres ayuda. Y yo huía de esa ayuda que Dios me daba. Yo corría según para que Dios no me alcanzara. Pero la bondad de Dios es tan grande, hermanas. Y dice este hermoso canto, mi existir en tus manos está. Y las personas del mundo, aunque no quieran, su existir está en las manos de Dios. Todo lo que Dios permite y todo lo que Dios no permite está en su perfecta voluntad. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar eso. Y dice este hermoso canto, porque dice, tu fidelidad sigue persiguiéndonos. ¿Cuántas necesidades, angustias o aflicciones hemos pasado en este mundo? Y su fidelidad sigue persiguiéndonos. Vamos a entonar este hermoso canto, hermanos. Gloria a Dios. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Es el momento en que despierto.
canto que dice, te alabo mi Señor, yo te alabo. Y a Dios. Con este canto pasamos a depositar nuestras ofrendas. Amén. Y dice así la palabra de Dios, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado.
Tu amor nunca me falla, Señor, aunque yo sí te fallo. Tu amor fue tan perfecto que sufriste por mí en esa cruz. Gracias te doy, Señor, por esa fidelidad. Sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue. Yo cantaré de la bondad de Desde que comienza el día, Señor, todavía estar con mis hermanas, Señor, en un momento que sus ojos se abran, Dios, aún cuando están dormidos, Señor, tu fidelidad y tu bondad, Señor, está con ellos, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque nosotros no podemos escapar de ti, Señor. Tu omnipresencia, Señor. Tu omnipotencia, Señor, está con nosotros, mi Dios. Y confiamos que siempre vas a estar ahí, Señor. Gracias te damos, mi Dios, Señor, de la angustia y la necesidad, Señor. Cuando hay cosas que no podemos hablar, que no podemos decir, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Aún en esa habitación donde nos inclinamos, Señor, a orarte, Señor, donde nadie ve, Señor, donde nadie puede escudriñar, Señor, en nuestros corazones, mi Dios. Tu fidelidad está ahí, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar en la presencia, Señor. Porque tú estás con nosotros, mi Dios, día y noche, Señor. Aún desde el vientre de nuestra madre, Señor, tú ya conocías cada uno de nuestros cabellos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia, mi Dios, porque podemos saber y conocemos, Señor, que no tenemos que pelear solos, Señor, que tú estás con nosotros, mi Dios. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tú ya venciste al mundo, Señor. Porque sabemos que solamente tenemos que confiar en ti, Señor, en tu poder, en tu fuerza, Señor, para poder vencer al enemigo, Señor. Tú nos levantas, Señor, del destierro. Nos levantas del gozo, del agosto, Señor, y nos haces más que vencedores. Gracias, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que lo único que tenemos que hacer es ser fieles a ti, mi Dios. Tú allá arriba nos esperas, Señor, con la corona de la vida. Tú nos esperas con ese banquete, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por ese sacrificio. De no ser por ti, de no ser por tu perfección, Señor. Por tu amor, por tu entrega, Señor. Por ese sufrimiento, Señor. Es que nosotros podemos estar delante de tu bendita presencia, mi Dios. Gracias, Señor, porque cuando ese velo se rompió, Señor, es por
nos encontremos como esas viudas, Señor, que pierden al esposo, Señor, por no tener aceite suficiente, Señor. Ayúdanos a tener dentro de nosotras, Señor, ese aceite que hace falta, Señor. A ser prudentes, Señor, en tu palabra, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, Señor, que esta ofrenda que se levantó, Señor, tú la bendiga, Señor, límpiala, Señor, porque sabemos que muchas veces proceden, Señor, y el dinero da vuelta, Señor. Límpiala para que sea para tu servicio, mi Dios. Multiplica el bolsillo de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Sé en cada hogar, mi Dios, que no haya necesidad. Sé el sustento, Señor, de toda la semana, Señor. Y síguenos ayudando a servirte, a glorificar tu nombre, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, mi Dios bendito. Que lo que escuchemos de ti, Señor, se llene nuestro corazón. Que lo que escuchemos de ti, Señor, haga regocijo en nuestras almas, Señor. Que no echemos el saco roto, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Sino que estemos prestos, Señor, a esa exhortación, a recibirla, Señor, de una manera en la que podamos entender, de una manera en la que la pongamos en práctica, Señor. Que tu palabra nunca sea usada, Señor. Cada vez quien sabe más, mi Dios. Que no sea usada para juzgar al hermano, a la hermana, mi Dios. Sino que podamos recibir cada uno, Señor, lo que tú tengas que decirnos, lo que tú tengas que corregirnos, Señor. Dice tu palabra, Señor, que ser cristiano, Señor, un cristiano tiene que estar presto a tu corrección. Que aunque nos duela, Señor, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, Señor. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu bendita palabra, Señor. Toca a mi hermano, mi hermana que va a explicar tu palabra, Señor. Esa encomienda que le has dado, Señor, usa su vida, Señor. Toca tu corazón primeramente, mi Dios. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Gracias te doy, Señor bendito, en el nombre de tu Hijo bendito. Amén. Para dejar lugar a mi hermano, que continúa. Les invito a que tomemos ese hermoso canto que dice a el alto y sublime. Alto y sublime, que habitas
hermanos, en esta tarde, por esta bendición que tenemos, poder alabar y bendecir a nuestro Dios por medio de este tiempo que hemos tenido, por medio de nuestra voz, por medio de los coros que se han entonado, y le damos gracias a Dios por ello, nos regocijamos, le damos a Dios la gloria y la honra porque nos permite hacerlo, ¿no? Que el Señor bendiga a nuestra hermana que ha dirigido este tiempo de alabanza, que el Señor sea en su vida, que el Señor sea con la familia. Aleluya. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan 19, vamos a leer del versículo 38 al 42. Amén. Amén. Evangelio de Juan 19, versículos del 38 al 42. Y nos ponemos de pie, hermanos, para leer lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Dice la palabra de Dios: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo enviaron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, Y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. aleluya. Vamos a ver, hermanos, lo que dice este pasaje, esta porción de la palabra de Dios. Y bueno, ya hemos visto, hermanos, ya pudimos ver en su momento este capítulo 18 y 19 del Evangelio de Juan. Hemos podido ver cómo el Señor Jesucristo fue arrestado, cómo fue entregado. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo fue enjuiciado injustamente, de manera injusta y no de acuerdo a los procedimientos de la época, sino de manera secreta. Vimos cómo fue llevado delante de Pilato, y Pilato no declaró no hallar culpa en él, pero por presión de los judíos, por presión de los líderes religiosos y los judíos más adelante, el Señor Jesucristo fue entregado a ellos, a la voluntad de ellos, y de esa manera fue llevado a la cruz. Vimos también el tiempo de la crucifixión, vimos cómo también Él fue crucificado, vimos también cómo Él fue llevado a ese tiempo, a ese momento, cómo Él en aquella cruz pasó por momentos de dificultad. Hemos visto un poco las enseñanzas también que encontramos conforme al testimonio de Juan, de lo que Cristo pasó en aquella cruz, teniendo pendiente una de ellas.
una de las declaraciones del Señor Jesucristo mientras estuvo en la cruz. Hemos visto, hermanos, vimos este domingo que pasó por la tarde, cómo Él fue traspasado. Y en todo esto, hermanos, hemos podido ver también cómo el Señor Jesucristo, hermanos, todo esto fue conforme a la voluntad de Dios. Todo esto fue hecho conforme a la Escritura, porque el evangelista Juan también ha declarado esta parte donde relaciona momentos en la crucifixión, momentos en este periodo, en esto que hemos estado viendo, lo relaciona con el Antiguo Testamento, afirmando que todo esto ha ocurrido para que la Escritura se cumpliese, y en más de una ocasión el evangelista Juan lo ha hecho, ¿no? Incluso cuando Cristo fue traspasado, el evangelista Juan declara, se cumplen dos profecías, dos palabras que encontramos en Salmos y en Zacarías, que apuntan al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces hemos podido ver todo esto, hermanos, hemos podido ver lo que ha ocurrido y cómo Él murió. Pero llega un momento, hermanos, en esto que hemos leído, en lo que la palabra de Dios nos enseña, hemos podido ver, hermanos, algo, y vamos a ver en este pasaje, vemos algo interesante. Vemos, hermanos, cómo el Señor Jesucristo, incluso después de morir, incluso después de muerto, el Señor Jesucristo, hermanos, fue sepultado, pero en ese momento de ser sepultado, vemos que incluso nada sale del control de nuestro Dios. Incluso en este momento que acabamos de leer, cuando un cuerpo es muerto y es sepultado, bueno, de manera natural, vemos que se hace todo conforme, vamos a poner el ejemplo, conforme a la familia, conforme a lo que los parientes cercanos del que murió, se hace lo que los parientes cercanos del que murió determinan, ¿no? El muerto ya no puede decidir, no puede determinar, no puede decir algo. Ya él ya no se encuentra, y todo lo que se hace a partir de ese momento es ajeno a su voluntad. Pero vemos, hermanos, que en el Señor Jesucristo ocurre algo diferente, porque incluso, hermanos, cuando muere, todo está bajo el control de Dios. Incluso lo que ocurre en su sepultura, lo que ocurre después de su muerte, hermanos, la sepultura es conforme a la voluntad de Dios, es conforme, hermanos, a lo que Dios determina. Insisto, el Señor Jesucristo ha muerto, pero que Él haya muerto no quiere decir que salió todo de control. No, hemos visto, hermanos, que todo es conforme a la voluntad de Dios, e incluso la sepultura. Ese momento, hermanos, que registra la Escritura, que pudiese pasar desapercibido para nosotros, o pudiésemos pasar de largo en considerar lo que dice el pasaje, vemos que incluso ese momento, la sepultura, todo está bajo, no sale de control, sino que incluso esas circunstancias todo se hace conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Y esta parte, hermanos, también del momento del Señor Jesucristo después de morir, decir que fue sepultado, bueno, es parte importante también del Evangelio. ¿Por qué? Porque así nosotros declaramos, hermanos, afirmamos que Cristo verdaderamente murió. Él estuvo muerto, no hay duda en eso, no hay duda, hermanos, porque vamos a ver en la sepultura del Señor lo que se da, las circunstancias, y en el ser sepultado, hermanos, podemos ver
su gran victoria sobre la muerte, porque Él derrotó a la muerte, venció al sepulcro. Eso, hermanos, que insisto, sale del control del ser humano. Para Dios todo está bajo control para su Hijo, para nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, hermanos, cómo este momento es conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Por eso, parte, insisto, importante del Evangelio es reconocer esto, que Cristo fue sepultado. Él no, su cuerpo no se lo robaron, su cuerpo no fue tomado para alguna otra cosa, no, Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Después de su muerte, hermanos, el Señor Jesús, incluso al morir, incluso al dar su vida y morir, el Señor Jesucristo, hermanos, da testimonio de su deidad, de quién es Él. Y no solo eso, hermanos, en su muerte, en su sepultura, también hay un cumplimiento profético. Vean lo que dice, hermanos, Isaías capítulo 53. Es interesante, hermanos, bueno, lo personal es de llamar la atención como Isaías 53 dice, narra de manera muy precisa, de manera muy exacta, hermanos, lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que ocurre en este momento, en este tiempo, incluso en la sepultura. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Esto es como que el Señor fue sepultado como cualquier otro. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Pero luego dice, mas con los ricos fue su muerte. Vean, Cristo fue sepultado como cualquier ser humano, pero su sepultura no fue como las circunstancias no fue las de cualquiera. Dice, mas con los ricos fue su muerte, fue en su muerte. ¿Qué es lo que el profeta Isaías está declarando aquí? La muerte y sepultura del Señor, pero también está declarando la manera en la que Cristo fue sepultado. Incluso Isaías está diciendo, de esta forma Cristo es sepultado. ¿Cómo? Como la de un rico, como la de una persona importante, como la de una persona influyente de aquel tiempo. Y esto que declara Isaías, hermanos, es de llamar la atención, porque ahorita vamos a ir viendo, si pensamos en las circunstancias en las cuales el Señor Jesucristo pasó, la muerte que Él tuvo, hay algo interesante. Pues en primer lugar, hermanos, en un primer punto podemos ver que los romanos normalmente negaban que los ejecutados por rebeldía, los que se rebelaban contra el emperador, los rebeldes, negaban que fuesen sepultados. Y recuerden cómo murió el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el motivo final por el cual Pilato permitió que Cristo fuese llevado a la cruz? Porque decían los judíos, este se hace rey como el César. Y automáticamente, ¿qué pasaba? Este es un rebelde. Por eso fue llevado a la cruz. Entonces los romanos no permitían que los rebeldes muertos por cruz fuesen sepultados. Pero vemos aquí, hermanos, algo interesante. Cristo fue sepultado a pesar del castigo de la muerte que tuvo. ¿Qué es lo que pasaba con los que morían por este motivo, de esta manera? Los dejaban en la cruz, los dejaban morir poco a poco, y los dejaban para que las aves, los buitres, los animales de carroña empezaran a comerlos poco a poco. Y los dejaban ahí exhibidos, incluso muertos, ahí los dejaban, para que la gente viera cómo iban, por ejemplo, los animales haciendo con ellos, y dar un ejemplo de la manera tan humillante en la cual este tipo de criminales terminaban. Era una manera humillante e indigna, era un final indigno para un ser humano, pero era muestra del castigo que vendría para el que cometiera ese crimen.
Los judíos, por otro lado, no dejaban de sepultar a los suyos, a los que eran judíos, incluso a los delincuentes. Pero vean, de la manera en la que Cristo murió, para los judíos fue tomado como un culpable, como un delincuente, como un hombre injusto. Y para ese tipo de hombres, para los judíos, sí había sepultura. Pero la sepultura, hermanos, era en un lugar distinto. Había un lugar destinado para los delincuentes. Sepultaban a los delincuentes en un lugar aparte. No como una sepultura normal, sino aparte. En un lugar aparte, en las afueras de Jerusalén. Para que de esa manera, se sepultara, pero no se hiciese con los honores o de la manera normal, sino reconociendo en él el crimen que había cometido y que por eso había muerto. Entonces, vean estas dos circunstancias. Los romanos no dejaban morir, no dejaban sepultar por lo regular ese tipo de criminales, y los judíos los sepultaban, pero en un lugar aparte. En un lugar donde decían, este que está sepultado, está siendo sepultado ahí porque es un delincuente. Sin embargo, hermanos, en Cristo no pasó nada de eso. Él sí fue sepultado a pesar de la manera y el crimen del cual se le había acusado injustamente. A pesar de eso, Cristo fue sepultado. Y a pesar de eso también, Él fue sepultado no aparte, sino en un lugar distinguido, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, vean, estas eran las circunstancias en las cuales Jesús murió, y estas eran las circunstancias en la cual de manera natural, pudiésemos decir normal, Él debió haber sido sepultado. Esa era la voluntad del hombre. Sin embargo, hermanos, Cristo no fue sepultado conforme a la voluntad del hombre, sino conforme, hermanos, a la voluntad de Dios. Incluso en ese momento vemos la voluntad y el control de nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo iban a enterrar al Señor Jesucristo? ¿Cómo se le iba a enterrar? ¿Cómo Cristo podría cumplir la profecía que acabamos de leer en Isaías 53:9? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Cómo se podría cumplir esta profecía que ya dijimos a qué apunta, a qué se refiere? Otra circunstancia que pudiésemos decir es que el Señor Jesucristo no provenía de una familia adinerada. Los apóstoles, hermanos, no podían ser considerados ricos. Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo podría ser sepultado cumpliendo Isaías 53:9? Bueno, y aquí encontramos la respuesta, versículo 38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo del Señor, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Vean lo que hizo José de Arimatea. Rogó a Pilato. Él rogó para llevar a cabo esto. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Nuestro Dios movió el corazón de un rico, José de Arimatea, y por medio de él, hermanos, Cristo fue sepultado. ¿Quién es José de Arimatea? Este es el único momento, hermanos, en el cual los evangelios mencionan a José de Arimatea haciendo algo, participando en algo. ¿Quién era José de Arimatea? Vamos a leer algunos pasajes de los evangelios. En Mateo capítulo 27, vean. Mateo 27:57, que dice que José de Arimatea era un hombre rico. Vino de noche un hombre rico de Arimatea llamado José. Entonces, vemos ya algo ahí.
José de Arimatea no era cualquier hombre, era un hombre rico. Era un hombre adinerado, un hombre de recursos. ¿Qué otra cosa podemos decir de él? Vean lo que dice Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 43. Vean lo que también se dice ahí de José de Arimatea. Marcos 15, 43. Dice de él que era un hombre, vean, miembro noble del concilio. Un hombre adinerado y un hombre, dice, del concilio. El concilio es el Sanedrín. Un hombre dentro del Sanedrín, pero no cualquier miembro del Sanedrín, dice un miembro noble. Un miembro, vamos a decirlo, influyente. Un miembro importante del Sanedrín. Un miembro, uno de los principales del Sanedrín era José de Arimatea. ¿Qué se nos dice también de él? En Lucas 23:51, y algo de esto ya nos lo ha dicho el evangelista Juan. Lucas 23:51 nos dice también de José de Arimatea que era, también esperaba el reino de Dios. Era un hombre, hermanos. No, sí, Lucas 23:51, y no había consentido en el acuerdo ni en el hecho de ellos. ¿En qué no había estado de acuerdo José de Arimatea? En el juicio que hicieron, en la acusación que hicieron contra el Señor Jesucristo. El Sanedrín se reunió, tomaron una decisión contra el Señor, y uno de los que estuvo en contra de esa decisión fue José de Arimatea. Vean, pudiésemos leer en Juan que José de Arimatea, por un lado, hermanos, había sido discípulo del Señor secretamente. Pero ahorita vamos a mencionar algo. Vemos aquí, hermanos, cómo él no había estado de acuerdo en un momento en particular. Cómo él no había estado de acuerdo. Él también, hermanos, nos dice la Escritura, no estuvo de acuerdo con esa decisión. Y también en el versículo 50 de Lucas 23 nos dice que era un hombre varón justo y bueno. Un hombre de correcto testimonio, pudiésemos decir. Un hombre que vivía conforme a la ley. Un hombre que amaba la ley. Un hombre que amaba y vivía la palabra de Dios. Por lo tanto, esperaba el reino de Dios. Esperaba el cumplimiento de las profecías. Era un hombre que esperaba que Dios cumpliera, llevara a cabo su voluntad para su pueblo. Mateo 27:57, como Juan también nos dice, que él era discípulo del Señor. Pero ¿de qué manera era discípulo? Pero secretamente, por miedo a los judíos. Secretamente. Y bueno, nosotros, hermanos, aquí hay dos cosas que debemos entender. Por un lado, hermanos, el apóstol Juan, por ejemplo, ahí en Juan 12:42, cuando habla de los que son discípulos, vamos a decirlo secretamente, dice de ellos lo siguiente. Lucas 12:42. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vean, por un lado Juan dice, muchos creyeron en él, pero no confesaban ser discípulos del Señor. ¿Por qué? Por miedo. Y porque amaban la gloria de los hombres. Entonces pudiésemos pensar, bueno, José de Arimatea era de ellos, pero no. ¿Qué podemos decir, hermanos, con respecto a José de Arimatea? Y yo estaba pensando en esto. ¿Por qué José de Arimatea era discípulo del Señor secretamente por miedo de los judíos? Pero vean, hermanos, y aquí es donde entra una bonita enseñanza. José de Arimatea quizás no había dicho que era discípulo del Señor, pero cuando tuvo que marcar una posición, lo hizo.
O sea, había mantenido una postura. Pero cuando tuvo que tomar una decisión, la tomó. Cuando tuvo que decidir entre participar entre los que culparon al Señor o negarse a eso, ¿qué hizo? Dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Tomó una posición. Él había, vean, en el momento, vamos a decirlo así, en un momento crucial, José de Arimatea se decidió y dijo, no estoy de acuerdo. Yo no lo voy a hacer así. Pero por otro lado, hermanos, vemos que en un momento crucial, el Señor Jesucristo en la cruz, ¿qué va a pasar con él ahora? En un momento crucial, él fue con Pilato, le rogó a Pilato, dame el cuerpo del Señor, y Pilato se lo concedió, y José de Arimatea le dio sepultura al Señor. ¿Qué implica eso, hermanos? Dar testimonio. ¿Por qué? Porque eso era algo público. El ser crucificado era público. Que José de Arimatea fuera y bajara el cuerpo del Señor ya era público. Alguien no iba a tomar el cuerpo de un crucificado porque automáticamente lo iban a relacionar con él. Iba a decir, este es de sus compañeros de milicia, de los rebeldes. José de Arimatea, cuando tuvo que tomar una posición, fue y bajó el cuerpo del Señor. Que todos lo vieron, todos lo vieron. Pero él, cuando llegó a ese momento, hermanos, crucial, él tomó una decisión y dijo, soy discípulo del Señor. Entonces, el decir que era discípulo del Señor no era algo falso, no era algo, hermanos, superficial. Ya en José de Arimatea había una convicción. Él estaba convencido, tanto así que en los momentos cruciales tomó una postura, fijó una postura y dijo, soy discípulo del Señor. Él quizás no dijo abiertamente, soy discípulo del Señor. Pero cuando llegó el momento, tomó una decisión y dijo, esta es mi posición. Hermanos, yo creo que así muchas veces es la vida del cristiano. Nosotros, bueno, yo no digo que esté mal, yo no digo que eso sea malo, pero, por ejemplo, insisto, hermanos, yo no digo que eso sea malo y yo no digo que quienes lo hagan estén mal, pero una cosa es ponernos a lo mejor una playera o algo o decir abiertamente, soy discípulo del Señor, y que en los momentos cruciales no nos convenzamos por él. Claro que podemos decirlo públicamente, pero en los momentos cruciales también decir, soy discípulo del Señor. Cuando tengamos que tomar una decisión. Pero no fue así con José de Arimatea. Él quizás no lo dijo abiertamente, soy discípulo del Señor, por miedo, a lo mejor por prudencia, porque no era lo mejor en ese momento. Insisto, tampoco estoy justificando a José de Arimatea. Lo que resalto que en el momento crucial, hermanos, él dijo, él actuó como un discípulo del Señor. A lo mejor ustedes y yo nosotros no decimos abiertamente, soy discípulo del Señor, pero en los momentos cruciales vivimos como discípulos del Señor. Y quizás sí, hermanos, nosotros anunciamos a todos que somos discípulos del Señor, pero que en los momentos cruciales también actuemos como discípulos del Señor. Están los que actúan de esa manera. Están también los que dicen a los cuatro vientos, soy discípulos del Señor, pero en los momentos cruciales lo rechazan. Como Pedro, por ejemplo, a lo mejor que cometió ahí el error. Yo te seguiré, Señor, hasta la muerte. Y en el momento crucial, ¿dónde está Pedro? No, pues, desapareció. O quizás podríamos ser de los que dicen ser discípulos secretamente, pero tampoco fijan una postura en los momentos cruciales. Entonces vean, hermanos, todos estos escenarios, vamos a decirlo así. ¿En qué estamos nosotros? Esos 4 escenarios, ¿en cuál de esos 4 estamos?
que estemos, hermanos, en los que quizás no lo digamos abiertamente, pero cuando llega el momento crucial, hermanos, digamos, actuemos como discípulos del Señor. Pero también si lo decimos a los cuatro vientos, está bien. Pero cuando llegue el momento, actuemos como discípulos del Señor. Que en el resultado final, hermanos, en cualquiera de los casos, ustedes y yo, actuemos como discípulos del Señor. Yo estaba meditando en esto, hermanos, y decía, bueno, pero José de Arimatea, cuando llegó el momento, él actuó como discípulo. Él bajó el cuerpo. Nadie más bajó el cuerpo, pero hubo uno, José de Arimatea. Él llegó y bajó el cuerpo. Nadie hubo, pero cuando llegó el momento, él dijo, aquí estoy, Señor. Y fue por el cuerpo, lo bajó y lo llevó a la sepultura. Quizás José de Arimatea lo vio y dijo, pero ¿qué va a hacer ahí el cuerpo de mi Señor? ¿Cómo va a pasar? Tampoco quisiera ir más allá, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que movió a José de Arimatea para hacer eso? ¿Qué fue lo que lo movió? Ver ahí el cuerpo de su Señor, es decir, yo soy el que lo voy a tomar y yo soy el que lo voy a sepultar. Y el Señor lo usó. Y el Señor lo usó, hermanos, ¿para qué? Para que se cumpliese lo que dice la profecía. Para que se cumpliese Isaías 53:9. En un hombre que hasta este momento, hermano, hemos visto todo Juan. Y hasta este momento no se había mencionado a José de Arimatea. Pero cuando se le menciona y se dice de él que había sido discípulo secretamente, se dice que Dios lo usó para cumplir su voluntad. Y quizás así seamos, hermanos, anónimos. Que nadie nos vea. Que nadie no se mencione de nosotros. Pero que en esos momentos cruciales demos testimonio. Que somos hijos de Dios. Que somos sus hijos. Y aquí tenemos el testimonio de un hombre anónimo que Dios usó en un momento, y a lo mejor, hermanos, un momento sin mucha importancia humanamente hablando. Porque a lo mejor vemos lo que pasa más adelante y decimos, órale, los discípulos predicando, yo quisiera ser como esos que los ven, que los observan. Pero aquí tenemos un hombre que no lo vieron y que incluso su vida y reputación humanamente hablando fueron puestas en riesgo. Pero ahí estaba él, dispuesto, hermanos, para hacer lo que nadie quería hacer, lo que nadie quiso hacer, lo que nadie pensó hacer. Ahí estaba un hombre, José de Arimatea, dispuesto para bajar el cuerpo del Señor Jesucristo, hermanos, llevarse el cuerpo, y se lo llevó. Versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado al Señor. José se había exhibido. Pudo haber perdido su prestigio, su poder, su posición. Mientras bajaba el cuerpo del Señor, se exponía a un peligro mayor al acercarse a Pilato, porque era un riesgo venir delante de Pilato. A ver, él era miembro del Sanedrín. ¿Quiénes los que habían tenido un jaloneo y habían chantajeado a Pilato? Los miembros del Sanedrín. ¿Cómo tenía en este punto, hermanos, Pilato a los miembros del Sanedrín? Ni los quería ver. No quería saber de ellos por el pleito que había tenido con ellos. Pero aquí llega un hombre del Sanedrín y dijo, dame el cuerpo del Señor. Yo lo voy. Y bueno, dice ahí en una parte de los evangelios, en Marcos capítulo 15, versículos 44 y 45, que Pilato se aseguró de la muerte del Señor. Y después de el testimonio del informe que un soldado le dio, confirmó la muerte y le entregó el cuerpo a José. José fue el que agilizó el asunto, porque dice, rogó a Pilato. Él fue el que estuvo dispuesto a ir, él fue, para que este asunto se pudiera resolver en ese momento, en ese tiempo, hermanos, todo conforme a la voluntad de Dios. Insisto, hermanos, vean, en todo esto quizás vemos a José de Arimatea.
Y decimos, ay, qué bueno, y decir, ay, José de Arimatea, y como que reconocerlo. Pero al final, hermanos, de todo eso, está la voluntad de Dios. Está lo que Dios ha determinado. José de Arimatea está actuando conforme al plan de Dios. La gloria para quién es, para José de Arimatea, no, para Dios. La gloria es para él. José de Arimatea fue un instrumento, Nicodemo fue un instrumento, como dice el 39, pero la gloria es para nuestro Dios. Esta es su voluntad. Ellos actuaron conforme a la voluntad de Dios. Fue Dios el que movió sus corazones. Fue Dios, hermanos, el que movió a José de Arimatea. Fue Dios, hermanos, el que está actuando para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Amén. Y Pilato le concedió a José tomar el cuerpo. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes le había visitado a Jesús de noche, conforme a lo que dice Juan capítulo 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Sepultaron al Señor Jesucristo conforme a la costumbre de los judíos. José de Arimatea recibió la aprobación de Pilato como gobernador e inmediatamente se llevó el cuerpo del Señor Jesucristo y lo preparó para la sepultura. Ahorita pienso, hermanos, siempre el Señor se vale para que sus planes, sus propósitos sean llevados a cabo. Se vale de cualquier persona en el sentido, no de cualquiera, sino en el sentido de el Señor usa en este caso un nombre que no había sido mencionado hasta este momento. ¿Quién? Y pensemos también en un judío. Un judío, y más un miembro del Sanedrín, lo menos que querían era tener contacto con un muerto. Pero aquí está José de Arimatea diciendo, denme a mí el cuerpo. ¿Y cuántas veces, hermanos, quizás no nos va a tocar en la vida como cristianos hacer cosas que quizás humanamente hablando no sean agradables o no sean algo que escojamos? Pero esa es la voluntad de Dios. A veces que le sirvamos en circunstancias en las cuales no es lo que quisiéramos. Es que yo quisiera esto, yo quisiera aquello, yo quisiera servirle en esto. Bueno, pero mi voluntad no es que me sirvas en eso. Ahorita quiero que me sirvas en esto. En esto que a lo mejor no es algo que digamos, es de admirar, pero yo quiero que ahorita me sirvas en esto. Yo quiero que ahorita hagas esto. Y si lo hacemos, somos instrumentos para nuestro Dios, para su obra. Así como lo fue José de Arimatea. Bueno, yo me detengo mucho en José de Arimatea ahorita, hermanos, porque yo veo que en medio de todo, Dios usó a este hombre para un propósito particular. Para que ahora en el Evangelio nosotros podamos declarar que Cristo fue sepultado. Cristo fue sepultado conforme a la Escritura. Eso es lo que dice y nos enseña la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y eso es lo que debemos tener presente, eso es lo que debemos ustedes y yo recordar, ustedes y yo lo debemos recordar para la gloria y honra de nuestro Dios. Ahorita estoy recordando el credo que está ahí en 1 Corintios 15, cuando habla en los primeros versículos aquello que se ha predicado, que hemos recibido y retenemos, y por lo cual somos salvos. Eso por lo cual somos salvos, que es el Evangelio, dice Pablo en el versículo 3. Primeramente os hemos enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Ahí está, y que fue sepultado. Y Dios usó un hombre para que eso se llevara a cabo. Dios lo usó.
para que ustedes y yo lo tengamos como, insisto al principio, lo que decíamos, parte importante del Evangelio. Y después de recibir esa aprobación, él junto con Nicodemo, otro miembro del Sanedrín, tomaron al Señor Jesucristo y lo llevaron para ser sepultado. Nicodemo traía con él un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. Esto, hermanos, también quizás pudiese ser algo, un dato que pudiésemos pensar, bueno, pasa de largo. Pero, hermanos, yo les decía al principio que el Señor Jesucristo, para que se cumpliera Isaías 53:9, que su muerte, dice Isaías 53:9, mas con los ricos fue su muerte, el Señor Jesucristo, para que se cumpliese esa circunstancia, bueno, debía haber ciertas cosas que indicaran eso. Y este versículo 39 apunta a eso. ¿Por qué? Porque que Nicodemo llevara un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras, en primer lugar, hermanos, ese compuesto, esa cantidad de especies eran usadas, esa cantidad en particular, para ungir el cuerpo de un rey, de una persona rica y prominente. Y el Señor no tenía el recurso o alguien cercano a él como para eso. Pedro, ¿de dónde iba a sacar para eso? Él había oído. Juan tampoco. Pero el Señor usó a Nicodemo para que en su sepultura el Señor Jesucristo fuese tratado como un rico. Y aquí está, hermanos, la evidencia. Trajo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras, cantidad usada para ungir a un rey o a una persona rica y prominente. La mirra, hermanos, era una fragancia, una resina con una fragancia que se mezclaba con el aloe, que era un polvo, y eso, hermanos, vean, cuando se sepultaba a la persona, se le enrollaba en unas telas, no en unos lienzos, y en cada vuelta, en cada lienzo, lo que hacían era ir metiendo esa mezcla. Iban metiendo esa mezcla, era como un tratamiento, un proceso que se le daba en la sepultura, y escuchen, a los ricos. No a a un delincuente no se le hacía eso, ya sepultarlo y ya. Pero no, en este caso a un rico se le iba envolviendo y se le iba metiendo esa mezcla, esa fragancia, hermanos. Aquí está, hermanos, el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:9. Ahí está, hermanos, y Dios usó a José de Arimatea. A José de Arimatea y a Nicodemo trayendo las fragancias. Dios usó al final también a unas mujeres, hermanos. Vemos en todo esto la voluntad de Dios, los planes de Dios, cómo Dios usa a los hombres, cómo Dios usa a los suyos para sus planes y propósitos. José y Nicodemo tomaron el cuerpo del Señor, dice el pasaje, versículo 40, lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas según la costumbre de sepultar entre los judíos. Vean, la costumbre de los judíos era diferente a la costumbre de aquella época, a una costumbre que se tenía en aquella época. Ellos envolvían en lienzos al muerto y iban colocando, iban poniendo esa mezcla esa mezcla con fragancia para para conservar un poco el cuerpo. Y de esa manera envolvían al Señor. Los judíos, hermanos, no usaban la práctica de embalsamar a los muertos, porque, bueno, yo estaba investigando cómo era la práctica de embalsamar. Por ejemplo, los egipcios, la práctica para embalsamar un cuerpo, el propósito de ellos era conservar el cuerpo del muerto. Y ustedes, bueno, si pueden después investiguen cómo lo hacían, y hacían todo un procedimiento
los órganos internos los extraían para que el cuerpo se conservara el mayor tiempo posible. Y hacían todo un procedimiento para los ricos, para los poderosos, para embalsamar a sus cuerpos y el cuerpo se pudiera conservar. Esto no era lo que hacían los judíos. Ellos envolvían en lienzos a sus muertos, a los cuerpos, junto con la fragancia, para que la especie se esparciera a lo largo de las tiras, a lo largo del cuerpo, de este caso del Señor Jesucristo. Y las fragancias también se ponían un poco encima del cuerpo y abajo del cuerpo para que quedara cubierto de esas fragancias. Todo esto lo hicieron José, Nicodemo y también, bueno, en Lucas vemos que estuvo ahí la participación de las mujeres. Pero por otro lado, hermanos, vemos algo interesante, que ellos al hacer todo esto no esperaban que el Señor resucitara. El hacer todo esto, hermanos, no era, y nos indica que ellos no esperaban la resurrección del Señor Jesucristo. Pero eso por otro lado, hermanos, nos da testimonio más firme de que el Señor estaba muerto. Él no había desmayado o algo, no, Él estaba muerto. Y aquí, hermanos, o sea, todo esto se nos da para que nosotros tengamos la certeza, Cristo estaba muerto. Por lo tanto, Cristo resucitó entre los muertos. Vean, hermanos, todos estos detalles no son para que ustedes y yo, pues qué bonito la costumbre de los judíos. No, para que nosotros estemos seguros de la muerte del Señor, para que después nosotros afirmemos con toda seguridad, Cristo resucitó, se levantó de los muertos. Ellos no esperaban la resurrección del Señor, aunque el Señor les había enseñado muchas veces a sus discípulos, a la gente, había anunciado que Él iba a resucitar. Ellos olvidaron ese anuncio, no se preocupen, sí, ellos olvidaron ese anuncio y prepararon el cuerpo del Señor para ser sepultado, porque Él estaba muerto y, bueno, lo que les decía, no esperaban su sepultura. Si hubieran esperado la sepultura, si hubieran esperado la resurrección, no habían hecho toda esta preparación, pero lo hicieron, porque el Señor estaba muerto, y esto, hermanos, es testimonio para nosotros de eso. Cristo murió. Y Él, como vamos a ver en el capítulo 20, resucitó para la gloria y honra de su nombre. Versículo 42. Versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguna persona muerta. Y allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron al Señor, pusieron a nuestro Señor. Mateo 27:60, hermanos, nos dice acerca de este sepulcro. Mateo 27:60 nos dice de José de Arimatea, y lo puso en su sepulcro nuevo. ¿De quién era el sepulcro, hermanos? De José de Arimatea. Era de su propiedad. En ese sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea, él puso al Señor Jesucristo. Y dice al final, en el versículo 42, por causa de la preparación de la Pascua y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Como estaban en la celebración de la Pascua, hermanos, y como estaba cerca, como ya también lo dijimos, estaba cerca el día de reposo, lo pusieron en ese lugar cercano que era propiedad de José de Arimatea. Y de esa manera, hermanos, Cristo fue sepultado, se cumplió la Escritura, y para nosotros es testimonio de la muerte, un testimonio más de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, parte importante del Evangelio. Cristo murió, Cristo fue sepultado, y en estos detalles, hermanos, que hemos observado, vemos el cumplimiento de la Escritura, vemos el cumplimiento de la palabra de Dios,
vemos el cumplimiento del propósito de Dios, vemos que la gloria y honra es para nuestro Dios, hermanos. Cristo fue muerto, Cristo fue enjuiciado, Cristo fue crucificado, Cristo fue sepultado y Cristo va a resucitar. Bueno, va a resucitar en lo que vamos leyendo del pasaje, pero ahorita podemos decir Cristo ha resucitado. Tengamos, hermanos, todo eso presente, para que lo que vamos nosotros viendo en el Evangelio, viendo en la palabra de Dios, hermanos, no hagamos un lado estos elementos, sino veamos la importancia de todo ello. Y para esto, y en esto, hermanos, está nuestra fe, en esto está nuestra confianza, en esto está, hermanos, cimentada nuestra fe en la sepultura del Señor Jesucristo, para gloria y honra de nuestro Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude a tenerlo presente siempre, y cuando demos testimonio, hermanos, podamos decirle a los que les testificamos: Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, para la honra y gloria de su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú hablas a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, encontramos estos detalles que no deben ser obviados, deben ser tenidos en poco, Señor, sino que estos detalles, como tú lo has dicho en tu palabra, es el Evangelio, y podamos ver el Evangelio y predicarlo conforme a todos estos elementos. Podamos recibirlo, podamos perseverar en todo esto, que yo reciba, Señor, acepte y reconozca: Cristo fue sepultado, que yo reconozca y persevere en ello. Cristo fue sepultado, Cristo murió, Cristo fue sepultado. Que lo retengamos, Señor, que lo prediquemos, lo anunciemos y lo tengamos presente, pues esto, hermano, Señor, es el cumplimiento de tu palabra, y esto fue parte de tu obra, parte de tu plan, parte, Señor, parte de esa obra de redención, Señor, para cada uno de nosotros. Y es por esta obra, Señor, que nosotros, por todo lo que hiciste, Señor, por medio de todo, por esto es que tenemos nuestra salvación, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos la honra y el reconocimiento, Señor. Gracias, Señor, te damos, pues tú hablas a nuestra vida. Gracias, Señor, te damos, pues tú nos das testimonio de todo esto. Gracias te doy, Señor, que no haya duda en mí, que en mí no quepa la duda, Señor, que en mí haya seguridad y pueda declarar: Cristo fue sepultado, a ti la gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das esta enseñanza. Nos ayuda, Señor, a ver la importancia de ella también, porque es importante, Señor. Hay un porqué, hay un propósito, hay una importancia, Señor, en esta declaración, en este momento. Ayúdanos a reconocerla siempre. Gracias, Señor, te damos, porque tú hablas a nuestra vida. Gracias, Señor, te damos, pues tú hablas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos, porque tú, Señor, hablas a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te ruego que seas con cada uno de mis hermanos, te ruego que seas en nuestras vidas. Llénanos, Señor, llénanos con tu presencia, llénanos de ti, Señor Todopoderoso. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos, te pido que seas, oh Dios, con cada uno de ellos. Si hubiese alguna necesidad, si hubiese alguna prueba, si hubiese alguna dificultad, oh Dios, la ponemos en tus manos. Te ruego que seas con cada uno de mis hermanos y nos ayudes. Ayúdanos a seguir adelante. Gracias, Señor, te damos, pues tú hablas a tu iglesia. Gracias, Señor, te damos, pues tú hablas a cada uno de nosotros. Llénanos, Señor, y que esta iglesia pueda permanecer fiel. Esta iglesia, Señor, pueda permanecer firme. Esta iglesia, Señor, pueda permanecer, pueda seguir adelante para gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir
Ayúdanos, Señor, y que esta iglesia, Señor, pueda tener presente esto, lo que tu palabra dice, para gloria y honra tuya. Gracias, Señor, te damos, pues tú estás con nosotros. Te pido que seas con cada uno de los hermanos que se encuentran aquí. Si hubiese alguna necesidad, si hubiese alguna preocupación, si hubiese quizás, Señor, enfermedad, problemas, alguna situación, Señor, todo lo ponemos en tus manos, sabiendo, Señor, que tú nos escuchas y que en ti hemos de confiar, Señor, en todo momento. Tú eres el Todopoderoso y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, te doy porque nos permites estar en tu casa. Gracias, Señor, te doy porque nos has permitido alabar tu nombre. Gracias te doy, Señor, porque nos has permitido también adorarte, glorificarte por medio de nuestra ofrenda. Gracias, Señor, también te doy porque tú has hablado a cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros destinos. Te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, pues sabemos que tú estás en este lugar. Gracias, Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Permítenos, Señor, volver a estar en tu casa el día domingo para gloria y honra de tu nombre. Ponemos en tus manos, Señor, esta iglesia y ayúdanos a seguir adelante. Bendito seas para siempre, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea para siempre. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 23 y con este salmo finalizamos con este culto, con este tiempo que el Señor nos ha permitido tener. Dice su palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.